¿Qué tal? Quiero compartirte como bendición este segundo tema que lleva como título que la promesa de Dios te encuentre en su voluntad. Que la promesa de Dios te encuentre en su voluntad. Quiero compartirte este tema en base a un testimonio muy personal, ya que es de mi mamá. Mi mamá hoy en día ya no se encuentra viva en esta tierra. Ella pasó a una mejor posición, a estar conforme a la voluntad de Dios quiere que esté. Pero fue una mujer que, así como el soldado romano, que lo habla en San Mateo capítulo 8, versículo 8, con la palabra de Dios, ella se identificó mucho y creyó siempre en la autoridad que tenía y el poder que tiene la palabra de Dios. Y sabía que la promesa de Dios le alcanzaría por medio de nosotros, por medio de mí, que soy su hija, y por medio de mi hermana. Entonces, te quiero compartir este pequeño testimonio. La que te habla es una persona que vivió en el cautiverio del incesto por 9 años. Vivía una relación incorrecta, pero tuve una madre perseverante en la oración y que luchó hasta el último. Creyó en Dios como el soldado romano creyó. Entonces, ella se dedicó a la obra de Dios mucho, mucho, mucho. Se desgarró ahí, buscó a Dios, esperando la promesa de Dios, sin dudar ni un minuto que Dios iba a cumplir su promesa. Y créame que cuando Dios me sacó de ese cautiverio después de 9 años, fue algo impactante. Cómo Dios trabajó y cómo Dios operó. Es más, en mi proceso matrimonial yo escribí los detalles, cómo entré en ese proceso, cómo se dio ese proceso, cómo traspasó mi alma y mi corazón y todo sendero de mi vida. Y a cuántas personas lastimé. Entonces, es un libro muy hermoso que en el tiempo de Dios, yo espero muy fielmente el tiempo de Dios, que va a salir ese libro. Entonces, mi mamá creyó en esa promesa que Dios le dio, que Él me sacaría del cautiverio y usaría mi vida para testimonio de otras personas, que Dios no venía por el sano, sino venía por el pecador, para limpiar a ese pecador y poder ser un instrumento. Pero mi mamá esperó esa promesa trabajando en la obra de Dios. ¿En qué forma? Era una mujer que visitaba las cárceles con la pastora Sergia, que era su pastora. Visitaba las cárceles, se iba a predicar, se iba a los hospitales. Era una mujer activa en el ministerio de Dios, sin contar que Dios le había bendecido con un don precioso de sus ojos. Sus ojos eran ojos de Dios. Visiones que Dios le mostraba y visiones que se cumplieron, porque los dones, el don de visión, para que sea una visión correcta de Dios, tiene que ser cernido por la palabra de Dios. Y siempre ella también me enseñó eso. La palabra tiene que cernirte. Y al cernirte, esa visión es correcta de Dios. Pero no se va a dar en tu tiempo ni en mi tiempo. Imagínate cuánto esperó ella la promesa de Dios. Pero en esa promesa de su espera, ella trabajó en la obra de Dios. No se quedó en stock. Y eso hoy en día, yo espero una promesa de Dios. Y me agarré de este testimonio de mi mamá. Hasta el día de hoy yo tengo su Biblia. Y su Biblia para mí es un libro maravilloso que hoy en día lo meditan mi hijo mayor y mi sobrino David. Entonces, cuando él viene a casa, quiero meditar el libro de mi abuelita Norita. Igual mi niño de 6 años quiere meditar su libro, su Biblia de mi mamá. Porque esa Biblia va a ir de generación en generación. No suelo guardar
fotos de mi mamá porque yo sé que ella está viva en un lugar mucho mejor. Entonces, pero su Biblia representa la presencia de Dios y siempre me lleva cuando yo paso en procesos o pruebas. Cuando yo estoy en procesos o pruebas, Dios siempre me lleva a la Biblia de mi mamá y me llevó a este pequeño testimonio. Mi mamá esperó la promesa de Dios y cuando llegó el tiempo de Dios, después de 9 años, nunca me olvidaré, regresé a Pucallpa después de 9 años de haber vivido en la ciudad de Iquitos, en el cautiverio. Llamo cautiverio porque estar en pecado es cautiverio para mí. No fue en el tiempo que mamá quiso que me desligue del pecado. Fue en el tiempo perfecto de Dios. Pero ella confió fielmente que ella vería la promesa de Dios. Te lo digo porque yo tuve la oportunidad de leer sus cuadernos de oración de mi mamá. Y es más, ella determinó mi vida y la vida de mi hermana. En sus agendas de oraciones decía detalladamente: yo te cambio mi querer humano, Padre Celestial, Dios amado, de querer ser esposa para convertirme en tu servidora fiel y nunca soltarme de ti. A cambio, que destruya los planes carnales y humanos de mis 2 hijas, Lisbeth Ruiz Chávez y Stephanie Cindy Ruiz Chávez, para que se convierta en tus planes y traigan una generación bendita, que no se haga como ellas quieren, ni que traigan hijos fuera de matrimonio. Yo rompo hoy en día la maldición que me arrastró de haberles traído, y le arrastré a mis hijas de haberles traído en fornicación. Yo quiero, Padre, que hoy en día esa maldición se rompa en el nombre de Jesús y que mis hijas de aquí en adelante solo traigan hijos dentro de matrimonio. Era imposible creer si no hubiera palpado y vivido. Muchas veces quise hacer mi voluntad. En relaciones equivocadas quise tener bebés, pero para todo obró Dios para bien. Impidió mis planes, mis deseos carnales para convertirse en los propósitos de Dios. Y recuerdo bien claro cuando mi mamá también, mi hermana, quería tener su bebé y no todavía se había casado. Recuerdo que mamá entró al cuarto: jamás vas a tener un hijo fuera del matrimonio, porque esa promesa me lo dio Dios, porque yo lo pedí. Entró diciendo, y no le condenó a mi hermana, sino le llevó a los planes y propósitos de Dios. Cuando mi hermana se casó con la bendición de Dios, al mes de su matrimonio, tuvo a mi amado sobrino David. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Y en mí se cumplió porque ella bendijo mi vientre. Y también me dijo: nunca tendrás una hija mujer como primogénita, tendrás un hijo varón, porque es lo que pedía a Dios y decía a mi Dios de todo corazón, porque se llevará la doble porción de mi generación. ¿Se cumplió? Sí. Yo hubiera soñado en tener una hija mujer, mi primogénita, pero entendía que los planes de Dios son perfectos. Yo hoy en día, a pesar que pasan muchas cosas en mi vida, sé que la promesa de Dios me va a alcanzar, pero no me va a alcanzar en stock, sino trabajando en la obra de Dios y en su voluntad preciosa. Y su voluntad es perfecta. Esa voluntad que solamente proviene de Él y no de carne, sino de Él. Y aquí me encuentro entregándote esta pequeña bendición de testimonio, pero desde un punto de vista personal. Mi mamá ya no vio mi matrimonio, pero lo declaró y nunca dejó de creer en Dios, que yo iba a casarme, que lo haría por todas las leyes de Dios. Y es más, ella compartió el anhelo de mi corazón y me dijo que el día que eso pase, porque ella sabía que va a llegar, que lo haga en el orden que ella deseó que pase en su vida. Y yo lo hice así.
Primero me comprometí, luego me casé civil y luego religioso. Eso fue el deseo y el anhelo del corazón de mi mamá, que se plasme en mi vida. Y créanme que cuando me casé religioso, yo sentí una presencia poderosa cuando abrazaba a mi tía, que me entregó una pulsera. Sentía que se estaba cumpliendo la promesa de Dios hacia mi madre. Y se cumplió, porque al mes de mi matrimonio, Dios me bendijo a mi Leonard. Así es Dios fiel. No dudes de Dios. Él va a cumplir tu promesa. Él te va a llevar a diferentes circunstancias de tu vida, pero no para matarte, sino para fortalecerte. Y que todas las cosas, incluso malas, van a obrar para bien para Él, para hoy en día ser testimonio. Pasé muchas cosas en mi vida y de las cuales hoy uso ese armamento para la gloria y la honra de Dios. Mi vergüenza no definió mi futuro, sino mi vergüenza fue destruida por la sangre de Cristo para convertirse hoy en día en mi testimonio. Y ser hoy en día ese instrumento para decirte que te levantes. No estés en stop esperando la promesa de Dios. Trabaja para Dios, busca a Dios como Él quiere y que se haga su voluntad en tu vida. Con un corazón abierto te comparto este pequeño testimonio desde la parte personal en mi vida y en la vida de mi madre. Que Dios te bendiga.